Señor, por este tiempo, Señor, donde tú ministrarás tu iglesia, donde tú ministrarás tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor Dios, por lo que tú harás, Señor. Por los que escucharán y los que verán este video aún después, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Y oro a Dios, que tú seas obrando, que tú seas ministrando, que tú seas llenando sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor Dios de los cielos. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú hagas tu obra, Señor, en medio de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Que tú te glorifiques, Señor Dios Todopoderoso. Que tú obres, Señor Dios de los cielos, y maravillas sean hechas, Señor Dios. Maravillas sean hechas, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, obra en esta noche y glorifícate con tu poder, con tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Maravillas en esta noche. Gracias. Si puedes y quieres compartir este mensaje, puedes hacerlo. Yo lo acabo de hacer y bendigo sus vidas. Creo que somos distribuidores de bendición, que somos distribuidores de bendiciones del reino. Que Dios nos ayude, que Dios se glorifique en nuestra vida y nos ayude a glorificar su nombre, que nos ayude de verdad a levantarnos en su nombre y predicar su palabra. Bienvenidos a este tiempo donde Dios hablará nuestras vidas. Yo creo con todo mi corazón que recibimos en la medida de que demos. Por lo tanto, hoy entrega tu corazón. Entrega tu corazón como esa tierra fértil y que la semilla caiga y fructifique en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendiciones, Pastor Albina, un abracito. Bendigo tu familia. Bendigo todo cuanto tienes en el nombre de Jesús. Aleluya. Reyes y sacerdotes. Aleluya. Reyes y sacerdotes. Wow, que Dios se glorifique en nuestra vida a través de esta palabra. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablando a Moisés. Dios habla a Moisés. Pero yo quiero leer desde el versículo 1 de ese capítulo 19 de Éxodo. Y dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Habían acabado de salir de esclavitud, del yugo de Faraón. Y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila, los tomé y os he traído a mí. Y es allí cuando les dice: ahora pues diréis, daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y sigue más adelante diciendo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Y es así como Moisés llama a los ancianos y les habla al pueblo la palabra de Dios, y el pueblo se compromete. El pueblo hace pacto con Dios, entra en pacto con el Señor. Y quiero decirles algo, no nos referimos solamente al Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento Dios sigue sosteniendo su palabra. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, esto es tremendo. Si de verdad entendiésemos el privilegio de que Dios nos haya llamado, el privilegio de que Dios se haya fijado en nosotros, el privilegio de ese llamado de Dios, los saca de esclavitud. Y aquí yo quiero decir algo bien importante. La gente piensa y predica, es que no te importe cómo estés, Dios te acepta de cualquier manera. Dios te acepta de cualquier manera. Y voy a decirles algo, eso es falso. Dios te ama, no importa la condición en la cual tú estés, Dios te ama. Pero cuando Dios te llama, cuando te atrae hacia Él, es necesario ser santos. En ese momento es que nos saca de la jurisdicción de las tinieblas y nos trae a territorio, atmósfera de Dios. Y por lo tanto, cuando estamos en esa atmósfera, tenemos que ser santos. Por eso la palabra de Dios es tan clara. Nadie puede venir a Dios y seguir siendo la misma persona, seguir siendo el mismo hombre viejo. Somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, debemos entender que cuando el Señor nos llama a formar parte de su iglesia, cuando recibimos ese llamado a la salvación, debemos entender que hay que cambiar, que no nos podemos quedar igual, que tiene que operarse en nosotros una transformación hecha por Dios, pero con la voluntad nuestra de haber entregado, de habernos rendido a Él. Y entonces dice el Señor: si oyes, si me escuchas, si dieres oído a mi voz y guardases mi pacto. Porque es que venir a Dios significa entrar en pacto con Él. A la gente se le olvida que venir a Dios es entrar en pacto con Él. Entrar en pacto con Él. Ese pacto de la sangre preciosa de Cristo. Donde esa sangre nos limpia, donde nos purifica, donde nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Nos viste nuevamente, nos quita todo pecado y nos trae de vuelta y nos llama a sus hijos. Y no solamente sus hijos, sino como dice aquí, sacerdotes y reyes. Sacerdotes y reyes. Y me maravilla en este versículo 6, cuando dice sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes y gente santa. Él no nos cambia de sitio geográfico, sino que es un cambio de sitio espiritual, de oscuridad a la luz, de las tinieblas
al resplandor de su gloria, de su presencia. Formamos parte inmediatamente de un reino que no es de este mundo. Un reino que no se compara con ninguno de los reinos de este mundo. Somos parte de la jerarquía celestial, jerarquía de reino celestial. Somos parte de una nación, de un pueblo, de un reino totalmente diferente. Totalmente diferente. Un reino de sacerdotes. Dice la palabra que somos reyes. ¿Sabe? El rey tiene autoridad. El rey firma con su sello edictos. El rey usa la autoridad para bendición del pueblo. Se supone que debería ser. Nosotros somos reyes. Somos reyes. Somos reyes con una autoridad delegada, donde se nos delegó el nombre que es sobre todo nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es la cabeza de la iglesia, Jesús mismo. Y tenemos una autoridad que aún los demonios se nos sujetan. Pero como dijo el Señor, no se gocen. No se alegren, no se sientan porque los demonios se sujetan. No, porque es que no es solamente reinar, no es solamente tener una autoridad. No. Viene la parte importante que nos da la autoridad de ejercer como reyes. Los sacerdotes, el ser sacerdote, porque en este caso, y la palabra del Señor enseña que los sacerdotes siempre llevaban ofrendas para sacrificar a Dios. Llevaban panes, llevaban animales, llevaban aceite. Pero después vino Jesús y Él fue la ofrenda suprema para Dios, el cordero inmolado. Y ahora a nosotros no se nos pide sacrificar animales, a nosotros se nos pide sacrificar un corazón contrito y humillado, porque es que estamos cansados de escuchar gente que dice que cree en Jesús, que dice yo voy a la iglesia, pero su corazón está lejos. Y si siguen así, un día cuando se presenten delante de Dios tocando a su puerta, el Señor dirá, yo reconozco esa voz, pero no reconozco ese corazón. Porque su corazón está lejos, aunque de labios le honran. El sacerdote tiene que sacrificar siempre tiene que tener un sacrificio. Y en este caso el sacrificio es un corazón contrito y humillado delante de Dios. Sí, y es presentarse todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en un sacrificio vivo delante de Dios. Ofrendar, eso implica que tenemos que ser santos, apartados para Dios. Así como en la tierra cada nación tiene sus leyes, cada nación tiene su lengua, cada nación tiene su protocolo, su gobierno. En el reino tenemos que vestirnos de santidad. Nuestro protocolo para presentarnos delante de Dios, debemos llevar vestiduras blancas, sin arruga y sin mancha, porque su iglesia, la que oficia sacrificio en esta tierra de alabanza y de adoración, con un corazón contrito y humillado, en espíritu y en verdad, se presenta delante de Él con un sacrificio de incienso de olor grato,
cuando sacrificamos al Señor. Y eso significa que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia, que no tenemos que esperar que ningún sacerdote, nadie, absolutamente nadie haga ningún sacrificio, ni tener que ir a confesar nuestros pecados con nadie, sino que podemos entrar a la presencia del Señor y presentarnos delante de Él y ofrecer sacrificio. Pero sacrificio que nos cueste. David dijo: yo no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Y yo creo que lo que más nos cuesta es morir, es negarnos a nosotros mismos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque no podemos seguir si no nos negamos a nosotros mismos, si no dejamos de lado el yo, para permitir que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Pero déjeme decirles algo: somos luz en medio de este mundo que es oscuridad. Y somos parte de un reino que está en esta tierra para alumbrar, que está en esta tierra para ejercer el poder de Dios, para testificar con nuestra vida al mundo entero de dónde somos, a dónde pertenecemos, qué es lo que hacemos y a qué Dios servimos y por qué le servimos. Esa es la gran diferencia. Y cuando hablamos de reyes y sacerdotes, alguien decía: es que se puede ser rey o sacerdote. Qué triste. Pero en el pueblo del Señor todos somos reyes y sacerdotes de un mismo reino, con un mismo propósito y con un mismo destino, con una misma identidad en Cristo Jesús. Es un reino que tiene propósito, que si aún permanece aquí en la tierra, es porque la iglesia de Jesucristo está en la tierra. De lo contrario, el reino de Dios no estaría aquí. Somos nosotros los embajadores, la representación del reino de Dios en esta tierra. En esta tierra. Somos la luz que alumbramos el camino. Somos la sal de la tierra que le damos sabor, pero también cuando predicamos, cuando hablamos las buenas nuevas, somos la sal y podemos hacer que la gente tenga sed. ¿Usted se ha comido algo salado alguna vez? Eso da sed. Que tenga sed de Dios, que quiera más de Dios. Ese es el propósito de nosotros. Tenemos que entender que no somos cualquier cosa. Aunque el mundo, aunque la oscuridad nos quiera tratar de gente loca, de gente... En el tiempo de los libros de los hechos, de los apóstoles, decían: ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Trastornan el mundo. Nosotros somos la continuación. Es más, voy a decirle algo: el libro de los hechos no se ha terminado. Nosotros somos la continuación del libro de los hechos. En nuestra boca está el poder de Dios, las palabras de Dios. Se nos dio una boca para bendecir, para decretar. Se nos dio una boca para poner límites a toda oscuridad. Se nos dio una autoridad como reyes para ejecutar la voluntad de Dios en esta tierra, para manifestar el reino. Se nos dio la autoridad de Dios para hacer que el enemigo tenga que huir, que Satanás y sus demonios tengan que huir. Se nos dio la autoridad para hacer que la enfermedad huya. Se nos dio la autoridad para predicar la palabra con poder y demostración de señales y prodigios. Somos reyes. Hay una autoridad en nosotros y no precisamente ganada por nuestra buena voluntad, ganada por Cristo Jesús en esa cruz y concedida, delegada a su cuerpo, a su pueblo, a su iglesia, al linaje escogido que somos nosotros.
Pero queremos reinar sin ser sacerdotes. Queremos reinar sin ofrecer al Señor un sacrificio vivo, un corazón contrito y humillado. Queremos reinar sin arrepentimiento. Queremos reinar sin tener un testimonio santo, un testimonio vivo. El Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Este no es un reino de estafadores, no es un reino que se mezcla con nada. No podemos mezclar el reino con nada al que pertenecemos. Es un reino puro, es un reino íntegro con un peso celestial, divino, que no se mezcla con nada, que no se mezcla con nada, que está bajo un pacto, el pacto de la sangre preciosa de Cristo. Somos hombres y mujeres, reyes, sacerdotes de pacto, de pacto. Eso quiere decir que no nos mueven las circunstancias, que no nos mueven las emociones, que aunque el corazón esté agitado, esté adolorido, esté quebrantado o esté embelesado por cualquier cosa, nosotros tenemos un pacto por encima de todas las cosas que debemos honrar y respetar. Es tremendo cuando yo me pongo a pensar en el pacto del Señor. Y la gente habla, no, es que están llamando que vamos a hacer un pacto, que una ofrenda, que para pactar. Y yo digo, ¿y cuándo es posible hacer un pacto unilateral? Nunca. Un pacto es de dos o más. Y todos dos tienen que estar de acuerdo. Por eso el Señor dice ahí, si diereis oído, si te comprometes, si entras en pacto conmigo. El Señor propone el pacto y nosotros decidimos o no aceptar, sí o no aceptar. Pero hemos aceptado para gloria y honra de su nombre. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Pero hoy en día se escucha la palabra cristiano y todo el mundo es cristiano. Todos los cantantes seculares, todos los cantantes del mundo tienen canciones para Dios. Todos aman a Dios, todos conocen a Dios, todo es amor. Pero déjeme decirle que sin pacto no pueden pertenecer a ese reino. Absolutamente no. No, nadie que no entre en pacto, en ese pacto con Dios, puede llamarse rey o sacerdote del Dios Altísimo. Es imposible, no puede pertenecer a ese reino. Y tampoco podemos creer que alguien va a poder mezclar ese reino, porque ese pacto no admite a ser adulterado. No admite contaminación, no admite fusiones, no admite mezclas. Es un pacto con la sangre preciosa de Cristo, sangre pura, sangre en donde está la vida del Dios Altísimo que nos fue concedida. Debemos entender eso. Nosotros seríamos personas diferentes si entendiésemos que algún día decidimos hacer pacto con Dios. Si nos dedicáramos a estudiar la palabra pacto y lo que significa el pacto con Dios, entenderíamos que no nos movemos por emociones, que no nos movemos por sentimientos, que aún podemos tener muchas ganas de muchas cosas, pero debemos orar, Señor, si es posible, déjame, Señor, hacer esto que yo quiero, pero si no, Señor, entonces yo haré tu voluntad. Eso es el pacto. Eso es estar en pacto. Estar en pacto con Dios significa que ni el hambre, que ni la peste, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada, absolutamente nada, ni la escasez, ni la enfermedad, ni el desamor, ni la soledad, ni la tristeza, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni el hecho de que sintamos que Dios no nos responde, que Dios no está con nosotros, aunque Dios sí está con nosotros. Él lo prometió y dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Y Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse, ni hijo de hombre para eso. Tremendo. ¿Cómo no podemos entender? ¿Cómo no podemos entender
que si entramos en pacto con el Señor, entonces somos parte, entramos a formar parte de ese linaje, a formar parte de ese reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, para anunciar las virtudes de Él, que nos sacó de las tinieblas para anunciar las virtudes de su gloria, de su presencia, de su luz. Nos sacó de oscuridad. Es que no podemos ser los mismos. Es que no podemos caminar de igual manera. No, así como en el mundo, las familias reales, la realeza de Francia y de Inglaterra, de España, donde haya reyes, hay un protocolo, hay una manera, una forma de hablar, de conducirse, de hacer todas las cosas. En el reino de los cielos aún es más exigente, porque no exige, escúcheme bien, no exige que tú te comportes de una o de otra forma, no, exige que la realidad interior de su presencia sea manifestada afuera. Esto quiere decir que yo no tengo que comportarme como, sino ser como. Tremendo. Ser. Que nadie ponga en duda, y menos el cielo ponga en duda, que tú eres parte de ese reino de sacerdotes, que eres rey, que eres sacerdote, y que tienes un sacrificio para el Señor, que tienes una bendición para el Señor, y es un corazón contrito y humillado, es permanecer en un pacto, es adorarle en espíritu y en verdad, es quebrantarte. Y aquellos que me escuchan, quiero compartirles algo. En estos días, a la medianoche, yo empecé a orar. Y no pedía por nada ni por nadie, sino que empecé a orar y a decirle lo que le amaba, a decirle que era el amor de mi vida, a decirle que desde el día que lo conocí ha estado en mi corazón, arraigado como nunca nadie antes, que lo que yo siento cuando hablo con Él, cuando tengo la intimidad con Él, no lo he podido sentir de ninguna otra manera, ni con nadie absolutamente, sino solamente con Él, porque esas son las riquezas del reino al cual pertenecemos. Y sabe una cosa, el Señor me hablaba y me decía, sí, a orar a las 3 de la mañana, que por esto, por aquello, por lo otro, por las peticiones, y tenemos que orar. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas tú? Cierras la puerta y en secreto adoras al Señor, exaltas al Señor. Y no te estoy hablando que cantes una canción, te estoy hablando que lo adores en espíritu y en verdad, con tu propia canción, con tu propio ritmo, con tu propia melodía que sale de un corazón contrito y humillado, de un corazón que reconoce que Él es el Señor, que reconoce que la única necesidad importante que puedes tener tú es de Él, en ti, de la presencia de Él. Y quiero decirles algo, yo podía sentir la presencia del Señor abrazándome. Yo sentía que me abrazaba y lloraba y lloraba y lloraba como una niña perdida en sus brazos, perdida en su presencia. Fue algo tan hermoso, tan lindo, tan bonito, pero que es muy raras ocasiones donde lo hacemos, porque sí oramos, porque leemos la palabra, porque escuchamos prédicas, porque predicamos, porque todo eso. Pero ¿dónde están esos tiempos en donde oficiamos como sacerdotes postrados, sacrificándonos allí, ese corazón derramándose en la presencia del Señor? ¿Dónde están esos tiempos donde tú no te presentas para pedir nada, sino solamente tu presencia en tu vida y darle tantas gracias por todo lo que ha hecho? Déjame decirte que la autoridad que viene de nosotros ser reyes será respaldada por el oficio sacerdotal, será respaldada por nuestro oficio,
por nuestro sacrificio como sacerdotes delante del Señor. Es la única manera de poder ser reyes con poder, ser reyes con autoridad, que nuestra boca, nuestra lengua se convierta en pluma de escribiente, en donde hablemos y cosas tremendas sucedan del reino en esta tierra, en donde oremos, hablemos, levantemos los ojos al cielo y se abran los cielos. Es cuando oficiamos como sacerdotes primero, en el privado, en la presencia del Señor, allí en intimidad con Él, donde le decimos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador, que Él es todo lo que nuestra alma necesita, que sin Él no podemos vivir, que lo necesitamos como nunca antes, que Él es nuestra vida, que separados de Él no podemos. Absolutamente que no. Recuerda que hay un pacto que no debe ser quebrantado. Que Dios nos guarde de quebrantar ese pacto. Que Dios nos guarde de darnos ínfulas por ahí, como reyes, sin el oficio sacerdotal. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que saber que cuando oficiaba al Señor tenía que estar en santidad. Tenía en el borde de su manto campanilla y tenía una cuerda atada también. Cosa que si estaba en pecado caía muerto inmediatamente y lo jalaban con esa cuerda. Porque necesitaba oficiar en santidad. Y nosotros creemos que podemos entrar y buscar la presencia del Señor de cualquier manera. Sí, porque aquí estoy yo, porque soy tu hijo, porque somos tan buenos para exigir. Es que, Señor, yo soy tu hijo, por lo tanto, Señor, obra en mí, háceme esto, concédeme aquello, concédeme lo otro. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata del Cristo que hay en nosotros. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. De donde proviene nuestro reinado. De donde proviene que somos linaje escogido. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las grandezas del Señor. Eso suena tan espectacular, eso suena tan poderoso, eso suena tan glorioso. Es un versículo tan poderoso, pero que la única manera de que ese versículo se haga vida en nosotros es cuando cumplimos con el oficio sacerdotal y entonces podemos sentar, podemos reinar porque podemos ejecutar porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¡Wow! Tremendo. Por eso nuestra boca se hizo para bendecir. Aleluya. Bendiciones, pastora Agustina Victorino. Dios bendiga tu vida, mi amor, y tu casa. Dios bendiga a tu familia. Bendiciones, pastora Nelly. Bendiciones. Y bendiciones para tu familia también. Dios sea contigo. Es tremendo cuando podemos entender el propósito tan tremendo que hay en estos versículos. Esto es maravilloso. El poder que hay en ellos. Ese poder emana de mantener vivo el pacto y de mantener el oficio sacerdotal al Señor. No hay otra manera. Déjeme decirle que no hay otra manera en la que podamos estar en la presencia del Señor reinando. Porque es que cuando vamos por este mundo, seremos reconocidos en la medida que llevemos el testimonio vivo. El testimonio de una vida transformada, de una vida cambiada, de una vida nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús. Hay tantas cosas para decir sobre esto. Qué privilegio que se le dio al pueblo de Israel, pero qué tristeza que en el camino fue deshaciéndose de todas esas cosas. Una advertencia que el Señor les dio: entrarán a otros pueblos, pero no harán las costumbres de esos otros pueblos, no adorarán los dioses de esos pueblos. Y hay mucho cristiano que cree que puede revolver todas las cosas, que puede tener una parte del mundo y una parte del reino,
que puede ser un rey que gobierna en el mundo y que gobierna en lo espiritual, pero está muy equivocado. Está muy equivocado. Y la realidad espiritual será la que se ejecute aquí en lo natural. Si nuestra realidad espiritual habla de miseria, de pobreza, de escasez, de falta de oficiar delante del Señor, pues entonces la realidad natural será pobreza y miseria también, independiente de lo que sea. Tenemos que entender, estamos hablando de algo muy espiritual, de algo muy espiritual. Levantamos decretos, ejercemos el poder, ejercemos la autoridad espiritualmente. Pero debemos entender que la realidad espiritual es mayor que la realidad natural. Pero a veces parece que es todo lo contrario. El mundo nos consume y se nos olvida que la realidad espiritual que debe haber en nosotros está por encima del mundo, por encima de lo natural, y que podemos ejercer. Caminemos bajo la autoridad del reino. Los reyes caminan majestuosamente, con seguridad, porque saben que tienen la autoridad. Pero tan maravilloso el Señor, que sabe que el poder puede corromper, que la autoridad dada puede corromper. Y por eso unió las dos cosas. Y por eso dijo, ustedes no pueden reinar sin ser sacerdotes. Porque el sacerdote es el que se conecta con el cielo. El sacerdote se conecta con el cielo y el rey ejecuta en la tierra. Wow, esto es tremendo. Si pudiésemos entender esta palabra, si pudiésemos entender, tremendo esto. O sea, el Señor dijo, sí, van a tener autoridad. Wow, van a tener autoridad. Aleluya, santo es el Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. La gloria sea para el Señor. En el nombre de Jesús. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Eres rey y sacerdote. Y oficia a servicios poderosos. Poderosos. A servicios poderosos. Para que agrades al Señor y que suba como incienso, olor grato delante de Dios el sacrificio que tú le presentas. Te bendigo y oro al Señor que llene tu vida. Un abracito. Ato todo espíritu de venganza en contra nuestra y declaro en el nombre de Jesús que su poder es manifiesto en tu vida. Quien les habló, su pastora Mónica María Loaiza, hoy desde New Jersey, mañana quién sabe. Un abracito, bendiciones.